¿no? Rambam sabía tanto, aparte de la exactitud y demás, la grandeza del Torah, estaba hablando de la exactitud como él escribía, de generalidades a particularidades. Generalidades particulares. Empieza los libros. ¿Qué es tal cosa? Bueno, esta cosa se divide en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Explica más o menos qué son las 4. Después empieza. Primera parte. Todas las leyes. Segunda parte. Y así escribe. Me encontré algo de la tumba del Rambam. Que una persona no puede recibir dinero para estudiar Torah. Sí, no puede recibir dinero. Más todavía, el que recibe dinero para estudiar Torah profana el nombre divino y demás y demás y demás. Hay muchos que discuten con el Rambam. Así, esa no importa. Yo la verdad siempre decidí ir en ese asunto en la guía del Rambam. Nunca recibí ningún centavo por estudiar, cuando estudié años en Yeshiva. Pero ¿cómo uno hace para trabajar 3 horas por día y mantenerse más o menos? Tratando de vender mucho a poco precio. Y mi esposo una vez me dijo, mira, todo el asunto del Rambam, muy lindo, muy bien, pero estamos enterrados en deudas con gente que tú llevaste mercadería y no la puedes pagar porque no te pagan a ti. Me fui a la tumba del Rambam, abrí su libro, está escrito ahí de que una persona no puede recibir dinero por estudiar Torah y esto y lo otro, y tiene que mandar. Leí, puse el libro en la tumba, leí el libro, cerré el libro y le dije, disculpe señor, por usted me estoy embarrando. Discúlpeme, no, usted me complicó la vida con esta alajá. Me complicó totalmente la vida. Yom Tirat Rambam. Hoy es el día que se conmemora el fallecimiento de uno de los más grandes rabinos de Maimónides, Haf Tevet. Es el día que murió. Vamos a hablar un poco de esa figura, que es una figura que influye al pueblo de Israel desde que nació hasta el día de hoy, hace 800 años. La influencia del Rambam es cada vez más grande, en el sentido de gente que estudia sus escritos, gente que va por sus caminos, gente que profundiza en sus libros, que sean cosas que por ahí hoy en día hay gente que dice que tiene razón, no tiene razón, pero no importa. Pero el asunto de que la gente no se fija en el Rambam como otro más que escribió un libro, ¿no? Sino como algo muy especial. Vamos a primero hablar de Rambam, dónde nació, cómo es el asunto. Primero voy a apagar esta porquería. El Rambam nació en Córdoba, en España. Él atestigua en el prólogo del libro monumental de él, Mishneh Torah, él atestigua que es descendiente de más de 20 generaciones de Dayanim, jueces, de 20 generaciones seguidas. Y él viene a ser ¿eh? 1000 años. Un poco menos. 800 años. No sé. Con todo eso, él nació en Córdoba, como dijimos. El padre era Rabbi Maimon Dayan, el juez de Rabbi Maimon. Él nació en España en la época más difícil del gobierno de la conquista musulmana, que fue una época en la cual, de ciertas maneras, ya empezó la reconquista en el norte de España, pero aparte que empezó la reconquista y todo el asunto estaba el asunto el problema con los musulmanes es que mientras estén juntos es muy difícil pararlos. Muy difícil pararlos. Pero en el momento en el cual se separan, ya empieza a ser lío y no pueden. Forma la puerta. En el momento en el cual se separan, empiezan a gobernar, ahí no pueden hacer nada. Es algo sabido. ¿Y qué va a hacer? Cada uno.
si no, no me va a entender. Entonces, como dijimos, empiezan a gobernar, ahí empieza el drama. Porque no están unidos, al no estar unidos cada uno se empieza a pelear con el otro y así hasta el día de hoy. Es decir, no cambiaron. Cuando están juntos es un enemigo difícil. Pero cuando empiezan los dramas entre ellos ya no terminan. Por eso, un muy inteligente gobernador de todo el imperio musulmán, 100 años después de Muhammad, él empezó a cambiar a todos los comandantes del ejército. Es decir, dejó a los musulmanes como comandantes de ejército, pero todo lo que se llama línea del medio entre soldado simple y comandante, hay muchos niveles. Todos esos niveles los cambió por soldados que eran esclavos mamelucos. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía con quién tenía su trato. Se ve que los musulmanes, en el momento en el cual se empiecen cada uno a pelear entre nosotros, se termina todo. Entonces empezó a traer mamelucos que empezaron como soldados y después se adelantaron a puestos distintos en el ejército. Y quiere decir, cambió todo el ejército. El ejército pasó a ser un ejército mameluco. Después de los 300 años, los mamelucos se los comieron los árabes, porque no son tan estúpidos, ¿no? Para ellos sostener todo el imperio y no gobernar. ¿Entendido? Y ellos fueron influenciados por el Islam. Entonces eran musulmanes, pero no tenían nada que ver con los árabes. Entonces lo que pasó con el Islam en España es que se dividieron inmediatamente después de la conquista en como 15 ¿cómo se dice? Califatos distintos. Califato de Córdoba, califato de Málaga, califato de acá, califato de Sevilla. Y cada uno se dio con el otro. Y cada uno podía matar al otro. Así estaban en guerra continua entre ellos. No hacía falta que los cristianos les ganen. Los católicos les ganen. No hace falta. Déjenlos cerrados en algún lado, se matan entre ellos. Así es. Así fue. Ahora, hasta que llegó lo que se llaman los almuhadim. Los almuhadim eran una especie de tribus del norte de África, con un Islam muy, muy, muy extremista, más o menos como el Qaeda hoy en día, el Qaeda o Daesh y todas estas porquerías. Y ellos vieron de que el lugar más interesante para conquistar y para gobernar, que es España, porque es mucho más rico que por ahí Marruecos o Libia. Es decir, Libia era muy rica en ese tiempo, en el tiempo antes de la conquista árabe. Es decir, los romanos, cuando historiadores romanos nos dicen cómo es Libia, que se llama Cirenaica, lo llamaban, ves cómo es como Toscana en Italia, viñedos y todo. Llegaron los árabes, y como los árabes son un pueblo totalmente desertista, no se ocupan de agricultura, entonces trajeron el desierto a todos lados, incluido a Libia. Libia hoy en día, que es una franja de unos kilómetros al lado del mar, y todo lo demás es Sahara, sin nada. Entonces dije, bueno, el lugar más cómodo y más fácil aparte de conquistar, porque cada califato odia con el otro, nadie va a hacer un pacto contra ellos. Entonces ellos cruzaron el estrecho de Gibraltar y arrasaron a España. Es decir, conquistaron todo el norte de África y pasaron a España. En el momento de, como eran tan extremistas, entonces salieron en contra de ellos. Es decir, Muhammad no salió en contra del judaísmo. Es decir, no puede obligar a un judío a convertirse al Islam. Según el Islam no se puede obligar a un judío, porque el judío se llama pueblo del libro. ¿Ok? Entonces no se puede. Pero, como hay varias veces que uno está escrito algo, pero hay algún comentarista que dice algo distinto, dice, no se puede obligar, pero no lo dejo estudiar Torah, no lo dejo cumplir Shabbat, no lo dejo esto, no lo vuelvo loco a la gente. Eso sí. Inventaron una ley musulmana así. Entonces empezaron a prohibir el estudio de la Torah, empezaron a prohibir que haya yeshivot y que haya lugares de estudio y demás. Bueno, todo un drama. En ese momento el Rambam tenía 16 años. 16 años cuando el padre decidió, por un problema de que no se podía estudiar Torah ya en Córdoba, y estaban perseguidos y demás, escaparse a Marruecos. ¿Qué pasa? En Marruecos también gobernaban los almuhadim.
pero como ellos tenían como una especie de pasaporte o autorización de que no eran ciudadanos de Marruecos, sino ciudadanos de Córdoba, entonces podían seguir estudiando Torah. Era una cosa, una estupidez. Es decir, en España no podían. Se fueron a Marruecos, pero como estaban anotados como ciudadanos de Córdoba o que nacieron en Córdoba, entonces estaban absentos de la ley. Bueno, con lo poco que se podía estudiar, se estudió ahí lo que pudo estudiar. Ahora, para que tengan una idea de la grandeza del Rambam. Cuando él se escapó de Córdoba a los 16 años, fueron a mar y viajaron con una especie de barco hasta Marruecos. Ahora, ¿qué pasa? Él escribe en el comentario, en el prólogo del comentario, el primer libro que escribió, que empezó a escribir a los 16 años, es el comentario a las Mishnayot. No hay ningún comentario a toda la Mishnah, que es la Torah, la base de la Torah oral. Hasta que llegó al Rambam y empezó a escribirlo. Cuando empezó a escribir a los 16 años, ¿dónde lo empezó a escribir? Él dice ahí en el prólogo, lo empecé a escribir en el barco que cruzábamos el estrecho de Gibraltar. Entonces, en el año 1100, vamos a ver, 1100 y algo, no era un barco con piscina de agua dulce, piscina de agua salada, sauna, mini golf, no. Era una especie de cáscara de cáscara ¿cómo se dice? De nuez ahí, en la mitad de las olas, ahí, está ahí, agarrándose de un poste o algo así, empezó a escribir ahí el comentario de los Mishnayot sin ningún libro. Todo acá. ¿Ok? Terminó de escribir el libro a los 22 años. ¿Cuánto? 22 años. 6 años llevó. ¿Con quién se casó Rambam? Con una mujer. Sí, imagínate. Tuvo 2 mujeres. Una mujer, después se murió y se casó con otra. ¿Cómo se llamaba la tipa? No me acuerdo. No me acuerdo. Con todo y eso, el Rambam siguió estudió también en Córdoba, también estudios de medicina. Ya había libros de medicina, de galenos y demás. O sea que a los 16 años, cuando bajó a Marruecos, ya él llevaba su conocimiento de médico. Seguro, Wow. seguro. No era un gran médico, empezó a estudiar, sabía. Era un prodigio. Seguro que un prodigio. Entonces, cuando estudió unos años en Marruecos, estuvo unos años y después se fue teóricamente hay una diferencia, ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? El que lo mantenía, es decir, él lo que hacía era así, él enseñaba a su hermano y su hermano cuando viajaba le daba parte de las ganancias de él. Era un pacto entre ellos. Y él les enseñaba también a sus hijos, a los hijos del hermano y demás. Lo que pasó es que el hermano se hundió en un barco de que estaba comerciando. En esa época, más o menos, en la época de la Biblia, la mitad de los barcos que salían a mar no volvían. En esa época era un poco menos, pero no mucho menos. ¿Okay? Como dijimos, no eran barcos, era una especie de barquillos como esta clase, como esta aula. Ustedes van a España, viene ahora la reproducción de la carabela Santa María de Colón. Entonces se piensa, ¡wow! Una carabela. Un yate mediocre. Y de ahí se fue de España hasta Cuba. Con eso no voy dentro del Kineret dando vuelta. No. Con todo y eso, después él fue a Egipto, es decir, fue a Israel. Él le conmemoró el día que llegó a Israel, dijo de que ese día es un día que hay que festejarlo, él y toda la familia. Lo que pasa es que en Israel en esa época casi no había judíos primero. Casi no había judíos. ¿Por qué? Primero por las guerras entre los árabes y los demás. Estaba el ataque de los mongoles. Y los mongoles amenazaban conquistar todo. Un poco antes del ataque de los mongoles. Pero igual, la situación estaba desastrosa. Entonces él fue a Tiberia, fue acá, fue allá. Llegó a Jerusalén, rezó en el monte del templo. Pero él
lo mejor que hizo es no quedarse en Israel. ¿Por qué no quedarse en Israel es lo mejor que hizo? Porque su misión es iluminar al mundo. ¿Cuántos judíos piensan que había en Israel? Unos cuantos cientos. 12 ahí, 18 allá, 33 acá. Si la posibilidad del Rambam de poder escribir lo que él escribió y liderar lo que él lideró era ínfima acá. Entonces lo mejor que pudo hacer es ir a Egipto. ¿Cuál fue Egipto? Hay quien dice que fue Egipto porque el sultán de todo el imperio o imperio musulmán de esa época era Salah ad-Din. Salah ad-Din escuchó que era un muy buen médico y lo trajo para que esté como el médico familiar de la familia, que vive ahí, que vive y trata a toda la familia, cada uno que está enfermo, y lo trata. Hay quien dice de que él lo mandó a llamar, no importa. Hay quien dice de que él fue solo a Egipto y entonces salió su nombre como gran médico, entonces lo mandó, lo contrató para ser médico del rey. O el Rambam mismo atestigua con un alumno cuál es su ¿cómo se dice? Su sistema de vida, cómo vive. Entonces, si yo me levanto en el alba, antes del amanecer, ¿no? Y viajo 2 o 3 horas hasta que llego a Fosfat. Fosfat es Cairo. Cairo viene a ser Cairo, ¿no? El Cairo. Pero el Cairo viene a ser, como dijimos, los musulmanes nunca crearon nada, pero vivían a cuesta de lo que conquistaban. Entonces el Cairo era una especie de campamento del ejército que licuaba todos los tesoros y toda la riqueza de todos los pueblos. Es decir, lo mandaban en el Cairo y del Cairo salía a Bagdad y salía acá y salía allá. ¿Okay? Entonces el gobernador Salah ad-Din el sultán vivía en el Cairo. Entonces él iba a viajar. En el Cairo no vivían judíos, porque como dijimos, era una especie de campamento enorme musulmán. Entonces él viajaba 2 o 3 horas de mañana hasta que llegaba a el Cairo. Después de llegar al Cairo, él empezaba a tratar a los enfermos de la familia, que esto y el otro, este tiene gripe, el otro tiene no sé qué, esto estornuda, el otro lo tiene y demás. Después de que termina de curar, es decir, si hay alguno que está enfermo, tiene que quedarse ahí a dormir unos días. Y si no, a eso del mediodía ya se va a ir. Se va. Viaja otra vez 2 o 3 horas. Y cuando llega, ustedes se piensan, llega y da un shiur en la yeshiva, una clase en la yeshiva. No. Llega a la casa, donde ya no están esperando, él atestigua a 30, 40 personas que quiere que los cure. Está enfermo de acá, está enfermo de allá. Y él dice, le pido perdón a la gente porque todavía no comí nada desde la mañana. ¿Quién es este? El Rambam. Hoy es el día de fallecimiento del Rambam. Entonces le pido perdón a toda la gente porque tengo que comer algo, pues no comí nada. ¿No? Y se sentaba a comer. Y enseguida empezaba a tratar a la gente. Dice, cuando yo trato a la gente, ¿qué hago? Me siento, porque no tengo fuerza de nada, estoy muerto de cansancio. Se levantó a las 4 de la mañana, empezó a caminar todo el día, llega a las 4 de la tarde, después de 4 horas de en burro ahí, o en camello. ¿No? Un poco cansado está el hombre. Y mareado y todo, porque el camello, menos más que no hace así, porque si no te marea del todo. ¿No? Entonces llegaba, entonces sí, yo me siento y no tengo fuerza de nada. Entonces llega la gente enferma, así está sentado, y dice, mire, tengo un problema acá en la mano, muéstreme. Y toma esto. El otro, ¿qué tiene? No se puede, dice, no puedo parar. Me da vergüenza porque no puedo parar para atender a la gente. Dice, no tengo fuerza. Y después, cuando termina todo, voy al templo, hago tefilá, ¿no? Doy una clase en el templo, hago tefilá tarbit y vuelvo a mi casa muerto. Y ahí me acuesto y lo que puedo estudiar en esos pocos tiempos, hasta que me duermo, de puro cansancio, y el cuerpo no me da más. Ya, no escribía.
Ese es el problema. Esa carta nosotros la tenemos porque un alumno le pide por qué no escribe algo que él le dijo que le iba a escribir sobre creo que la leyenda de los sabios. ¿Por qué no la escribe? ¿Por qué no se siente a escribir, Rabino? Dice, ¿cuándo quieres que lo escriba? ¿Cuándo quiere que lo escriba? ¿Cuándo tengo el tiempo para escribir? En cierto tiempo parece que dejó de trabajar. Es decir, no es que él quería trabajar con el sultán, Pasa que si el sultán Salah Eddin te pide que tú cures a la familia, te recomiendo curar a la familia y que nadie se muera. ¿Ok? Porque se puede terminar muy mal. Pero Salah Eddin era un buen tipo, parece. Según lo que está escrito, es un muy buen tipo. Muy tipo honorable y demás. No con el Rambam, con los cruzados también, tipo que se podía confiar en la palabra. Con todo y eso, cuando vivía en el Cairo y iba con el sultán y todo, él decía, yo por mí, ¿a quién extraño? Él cómo firmaba las cartas. En árabe firmaba. Moshe ben Rabbi Memon, israelí, el andaluz. ¿No? Ese firmaba como yo nací en Andalucía, entonces él lo firmaba así. Así eran todas las cartas de Rambam, así está firmado. Después, cuando ya dejó en cierto tiempo de trabajar con él, o ser el enfermero, el médico, puede ser que sea un médico para cosas especiales, le mandaban a llamar o algo así, no sé. Él atestigua que en el prólogo de este libro, de que se cerró 10 años en su casa. Durante 10 años no salí de la puerta de mi casa. Nada, si no salí de la puerta de mi casa para escribir este libro. Es decir, este libro, Mishneh Torah, todos los tomos, le llevó 10 años de estudio a Rambam. Es por eso que ¿cómo se puede decir? ¿Por qué ustedes piensan de que hasta el día de hoy una persona que quiere escribir algo interesante sobre el hajá que hace, escribe comentarios o alguna novedad, algo que él pensó sobre el Rambam y no sobre Shulchan Aruch y demás? También el Shulchan Aruch, pero el Rambam mucho más. Si los grandes escriben sobre el Rambam, ¿por qué escriben sobre el Rambam este? Porque el Rambam era primero porque el Rambam era de tanto nivel, y él era testigo que estuvo 10 años cerrado, es decir, él no salió de la casa. Venían a hacer rezo en la casa de la gente. No salía. Rosh Hashanah, Kippur, hay una oferta en el negocio, compra 2, recibe 4, no sé, nada. No sale. Llueve, truena, muere el mundo, inunda, nada, no sale. Dice, no salí de la puerta de mi casa. Cerrado. 10 años, solo. Cerrado, escribiendo. Todo. Y por eso llegó a este libro, que es el libro el código halágico más grande que se escribió en el pueblo de Israel, desde el monte de Sinai hasta nuestros días, y el más exacto. ¿Qué significa el más exacto? Nosotros cuando la mayoría de los que escriben sobre el Rambam tratan de buscar contradicciones dentro del Rambam, que dice, acá escribe acá y acá aparece otra cosa, y se rompen la cabeza. Hay discusiones de vez en cuando que es sobre un tal ley que escribió el Rambam acá, y parece que la otra ley parece en este mismo libro, pero en otro lado parece que contradice algo. Hay libros enteros de cientos de páginas que pueden llegar para tratar de resolver por qué. Porque no puede ser que el Rambam se contradijo a sí mismo. No puede ser, no existe. Sin embargo, en Shulchan Aruch hay muchas veces que nosotros vemos contradicciones. Decimos, bueno, se contradijo, ¿qué crees que haga? No es porque el Bet Yosef era de menos nivel que el Rambam. Seguro que era de menos. Pero no es por eso. Es porque el Bet Yosef fue escrito por el Bet Yosef con los alumnos de él. Te andás a ver, por ahí este alumno escribió un poco distinto y el otro alumno escribió, se complica la vida. Son resúmenes también de alumnos. El Rambam, él no dejó a nadie que toque su libro. No nada más no dejó a nadie que toque su libro. No había imprenta. Entonces, para publicar, para que este libro pueda salir, ¿qué es lo que hacía? Lo traía un escriba, usted escriba, y usted que tenga 3, 4 que escriban todo el libro, que pasen todo el libro. Son meses de trabajo. Y después de meses de trabajo, ¿qué es lo que hacía? Él revisaba cada uno de los manuscritos. Y después de pasar todo uno de los manuscritos que hacía, firmaba que el manuscrito es auténtico. Y si no firmaba, no lo dejaba salir. Y si estaba malo, le mandaba a corregir.
Por ahí no leía todo, por ahí leía, usted hizo 3 capítulos, deme los 3 capítulos, lo veo, firmo. Usted otros 2 capítulos, firmo. No es que esperaba que termine y empezaba a trabajar, empezaba a revisar. No, por ahí hacía una revisión en el medio, pero sí, no dejaba salir ningún nada que no esté corregido. Con todo y eso, hasta que se inventó en la imprenta, hubo distintas, ¿cómo se dice? Distintas versiones, por ahí alguna palabra o una letra de más. Y hay muchas leyes que cambian, que uno puede cambiar según qué, según la letra. Más todavía, yo me acuerdo una vez que yo escribía en el tomo de Baba Metzia, y había una discusión entre 2 grandes comentaristas del Rambam, el Kesef Mishneh, que es Rabbi Yosef Karo, que escribió Shulchan Aruch, y el Magid Mishneh, que el Magid Mishneh es el más grande comentarista del Rambam. Una discusión sobre qué es lo que el Rambam quería. Y de repente descubrí de que toda la discusión que era estaba basada en qué, dónde uno pone la coma. Si tú pones la coma en esta palabra, porque el Rambam escribió sin comas. El sentido es esto. Si uno pone una coma allá, el sentido es diferente. Y andás a saber qué es lo que Rambam quería decir. ¿No? Pero el libro es monumental. Y aparte de monumental es exacto, por eso rompen la cabeza para averiguar cuánto es exacto. Y por eso esa es la grandeza del Rambam. Cuando él murió, él pidió que lo entierren en la tumba del padre en Tiberias. El padre lo fue enterrado al lado de los grandes tanaitas y amoraítas en Tiberias, cerca de la tumba de ellos. Entonces él pidió estar enterrado al lado de él y está enterrado en Tiberias hasta el día de hoy. ¿Entendido? Todo. Y aquí dice, porque hay un refrán que dice, Me Moshe ad Moshe lo cam que Moshe. ¿Qué significa Moshe? ¿Qué? Que desde que Moshe nació, murió, hasta Moshe al Rambam, no cam que Moshe, no hay uno que se llama Moshe. Ahora, si ustedes se fijan, no hay ningún rabino, menos uno de los Geonim de Babel, muy chico, que casi no lo conocen, que se llamaba Moshe. No. Uno ahí en Babel, encontré uno del siglo VII, casi no se sabe nada de él, se lo nombra en una respuesta de uno de los Geonim, dice, pregunté a Rabbi Moshe y me dijo tal cosa, algo así, como de costado, no escribió nada, ¿no? Eso suena como a la calidad de Moshe Rabbeinu. Y sí, hay un cuento que dice, una leyenda que dice, de cuando él terminó el Mishneh Torah, dice que soñó, y de repente en el sueño ve a Moshe Rabbeinu, que está leyendo, pasa por su libro, lo ve. Entonces le dice Yeshar Koach. ¿Qué significa Yeshar Koach? Sí. Muy bien que tú, ¿cómo dijiste? Que hiciste lo que hizo. Ahora, vamos a decir, como todas las leyendas, por ahí no pasó. Pero a esta leyenda yo pienso de que aunque no pasó, debería ser pasada. Es decir, la haría. Porque lo que él hizo, él se autoconsideraba, no lo dice específicamente, pero se puede ver en el prólogo de Mishneh Torah. Él se veía como el que continúa la obra de ¿quién? De Rabbeinu Akadosh. Es decir, la Torah era escrita por Moshe, oral fue dada también por Moshe. En cierto momento, cuando Rabbeinu Akadosh vio, después del desastre, de la rebelión de Bar Kokhba y todo el exilio, de acá, de allá, se fueron judíos para todo lado del mundo, él vio que la gente no podía seguir únicamente con la Torah escrita, porque la Torah oral se iba a olvidar, y él codificó toda la Torah oral en la Mishnah. Es decir, él salvó al pueblo de Israel, ¿cómo haciendo? Escribiendo en la Mishnah. El Rambam me explica eso mismo, acá, de que cuando veo de que la gente ya no puede sacar, después de la Mishnah, tuvo la Gemara. Dice, ¿pero de dónde se saben las halajot? De la Gemara. Pero dice el Rambam, como nosotros no sabemos bien cómo sacar las halajot de la Gemara, nosotros menos sabemos, y menos una gente que no es erudita, que no sabe nada, seguro que no va a saber. Entonces la gente, la Torah esa se va a perder y a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ve lo que dice yo. Bekamti ani
Moshe Ben Maimon Asfaradi me Andalucía. Está escrito acá. ¿No? Y empecé a escribir este libro para salvar a todas a todas esas leyes para que no se olviden del pueblo de Israel. ¿Ok? Así es lo que dice. Una vez vi una estupidita que me dice, no sé quién, religiosa, pero estúpida. Sí, uno puede ser religioso y estúpido. No sé si por lo general los religiosos son estúpidos, pero hay algunos que demasiado. Entonces me dijo que el Rambam es una persona orgullosa, muy así. Por lo que El Rambam. por lo que escribió ahí. Porque dijo, ¿por qué es orgulloso? Y sí, porque él dice de que él se fue, él es el descendiente de un linaje de 20 generaciones de jueces y de sabios judíos, y él va a escribir el libro para que la Torá no se olvide. Bueno, después de pegar unos gritos, estúpida, insensible, basura, gusana, nada, vacío, vacuum. Después de decirle que ella y el que le inventó es el rabino que le dijo esto, otro estúpido. ¿No? Dije, no, cuando uno quiere que lo que él diga, ¿él por qué nombró su linaje? Que tengo 20 generaciones anteriores de rabinos. ¿Por qué lo nombró? Porque si no van a decir, ¿quién sos? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se pone a escribir? ¿Quién le quiere escuchar? Bueno, un tipo con barba y bueno, que diga, que me importa. No, pero cuando un tipo me dice, no, yo te digo, yo soy hijo de todos rabinos y algo debe saber el hombre, ¿no? Digo, ¿no? Primero. Segundo, sí, él lo dijo, pero ¿por qué lo hizo? La intención de él no era que la gente diga, bueno, mi nombre, jaja. Musa ibn Maimón, Hajj Maimón, el israelí el andaluz. Él quería que los aplauden. No, estúpida. Él quería salvar al pueblo de Israel. Y por eso lo hizo. Él no ganó nada con eso, más todavía. Más. Hay una en Francia, muchos rabinos, él escribió aparte otro libro de filosofía muy profundo que se llama Moreh Nevuchim. Es un libro que la verdad hay que saber cómo tragarlo. ¿Ok? Aquí los perplejos. Hay que saber cómo tragarlo. Pero con todo eso hizo una revolución en todo eso, en temas de filosofía judía. Entonces muchos rabinos en Francia no entendieron. Entonces dijeron, bueno, no, es así, parece que es un hereje, hay que quemar todos los libros. Entonces quemaron el libro del Rambam. ¿Me entienden? Nadie de los que queman llegó a ser un poroto al lado del Rambam. Pero como no entendían, entonces bueno, lo quemamos, eso es un hereje, lo quemamos. Bueno, quemaron el libro del Rambam y hay lugares donde prohibieron el estudio, escribir, Entonces, cuando un alumno del Rambam le cuenta, mire, el rabino no le quiero contar, pero ¿sabe qué? En Francia un desastre, hicieron tal y tal cosa. Creo que dice, ¿cuál es la respuesta del Rambam a él? Está escrita. La verdad, muy bien. Me pone contento. Dijo, ¿por qué? Me hace propaganda gratis. ¿Quién me conocía? Estoy acá en la mitad del Cairo, trabajando como un cochino para el sultán. No tengo tiempo de hacer nada. Estoy corriendo la coneja todo el día. Escribo un libro. ¿Quién me iba a conocer? Ahora todo el mundo sabe. El hereje. No importa, no hay problema. Primero van a pensar que soy hereje. Cuando después se asienten un poco y empiezo acá el cerebro empieza a funcionar para entender que lo que escribo tiene razón. Pero por lo menos hago un poco de ruido. Si yo no tengo tiempo de hacer, ni tengo de tiempo, ni ganas, ni alumnos, ni plata, ni nada para empezar a hacer publicar que la gente use mi libro, el que no quiere usar, mejor todavía. Mejor, no hay ningún problema. Yo no me ofendo. Más todavía. Me hace propaganda gratis. Si la humildad de Rambam era totalmente extrema. ¿No? Pero ella dice, no, como él dijo, yo me pedí y lo escribí. Y sí, yo lo escribo porque si no, ¿quién lo va a leer? Si yo escribo, agarro, me dan un manuscrito. ¿Quién lo escribió? El rabino, hay un libro que es muy importante, el Menique de David. Yo me llamo David. El Menique de David. Wow. Gran libro, el Menique de David. Y bueno,
¿Sabes cuántos libros hay acá tirados afuera en la lluvia? ¿Quién los ve? ¿Quién le interesa? Menique David. ¿Quién conoce a David? Pero yo digo, el menique del rabino David, hijo de, gran rabino de no sé dónde. ¿No? Ah, bueno. Por ahí lo leen y después lo tiran. Pero por lo menos... Lo lee. No, van pasando. Ah, una estupidez, no deja de tirarlo. ¿No? Pero por lo menos lo abren, no lo tiran directamente. No lo ponen en esto que es, ¿cómo se dice? Que en el archivo ahí para tirarlo en algún lado, en algún desierto, ahí lo llevan en Sinai ahí, tirarlo ahí. No. Por eso lo hizo. Entonces se sintió como ¿cómo decir? Como sucedente de Rabbeinu Kadosh. Como Rabbeinu Kadosh, él llegó a la cúspide del entendimiento de la Torah en su generación. Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Él era la cúspide de también, no nada más de sabiduría judía, también de ¿cómo se puede decir? De hebreo. De saber la lengua hebrea hasta límites extremos. Hasta tanto que cuando en la Gemara, sabios, cuando en la Mishnah, sabios no sabían que era una tal palabra en hebreo, que está escrita en el Tanaj, ¿a quién iban a preguntar? No, en la época de la Gemara. ¿Le preguntaban a quién? Le preguntaban las sirvientas de la casa de Rebbe. A sirvientas. Porque no van a preguntar a Rebbe. Rebbe seguro que sabe, pero no voy a molestar una estupidez. Entonces, ¿qué hago? Pregunto a las sirvientas. Y las sirvientas que pasaban el trapo en la casa de Rabbeinu Kadosh sabían más hebreo que todos los sabios. ¿No? Por eso Rambam es totalmente exacto cuando dice, por ejemplo, en Brajot, en Hot Brajot, hay una palabra que él solo la usa. Él solo la usa. Y no me acuerdo justo la palabra, pero es una especie entre comida y bebida. ¿No? Entre comida y bebida. Entonces, tal cosa que se hace tal, se come, bebe, no sé cómo es la palabra. Entonces, la bendición está ahí tal. Entonces, muchos que se rompen la cabeza, ¿qué es esta palabra? No la escuchamos en la vida, esta palabra. Sí, pero está escrito en la Gemara. No en la Gemara de Brajot, en otra Gemara en el fin del mundo, que comen tal y tal cosa, se come tragándolo. Entonces, cuando tú te fijas de qué está hablando con una especie de gelatina líquida, que no es una especie de comida, no es bebida, pero no se come, no se masca, ¿no? Como se chupa, es media pesada, ¿no? Pesa de maicena, esas cosas. Entonces el Rambam era totalmente exacto, era una cosa de no crear la exactitud. ¿Y cómo podía ser exacto? A través de saber el idioma, ¿no? Es decir, la exactitud no puede ser exacto como uno sabe el idioma. ¿Entendido? Cuando uno sabe el idioma habla más o menos. Cuando uno compara, por ejemplo, en español mismo, una persona que viene de Argentina usa más o menos unas 15.000 palabras en su vocabulario. Una persona que viene de España usa 80.000. Así es. Usa mucho más palabras, por eso es mucho más exacto. Mucho más exacto. ¿No? El mismo Rambam sabía tanto, y tanto en hebreo podía explicar, aparte aparte de la exactitud y demás, y la grandeza del Torah, estaba hablando de la exactitud como él escribía. Es decir, la Rambam siempre, también en el Pirush Mishnah lo mismo, de generalidades a particularidades. Generalidades particulares. Empieza los libros. ¿Qué es tal cosa? Bueno, esta cosa se divide en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Explica más o menos qué son las 4. Después empieza. Primera parte. Todas las leyes. Segunda parte. Y así escribe. Pero tú cuando ya lees los detalles de la primera parte, ya sabes las 4. Porque está en el primer capítulo. En el primer capítulo está la explicación de cada cosa. ¿No? Y esa es la exactitud tan terrible del Rambam. Existía el rezo así como ¿cómo se dice? El rezo ya... ¿De la mitad? Sí, o sea, ya había un rezo estipulado, todavía no. Seguro, estamos en la rezo estipulado en la época de Ezra Sofer, 1500 años antes del Rambam. Entonces todo está totalmente, como se dice, exacto. Como dijimos, el Rambam pidió que lo entierran en Tiberias. Y
Yo una vez les puedo decir de que mucha gente, el Rambam escribe en el Jote Talmud Torah, que una persona, me contra algo de la tumba del Rambam, que una persona no puede recibir dinero para estudiar Torah. Sí, no puede recibir dinero, más todavía, el que recibe dinero para estudiar Torah profana el nombre divino y demás y demás y demás. Hay muchos que discuten con el Rambam, así, esa no importa. Pero él recibió del hermano. No, él enseñaba a los hijos del hermano. Él enseñaba también al hermano cuando el hermano estaba, es distinto. Es una especie de trabajo. Aparte de lo que uno hace con un hermano, no puede hacerlo con cualquiera. ¿No? Aparte que por ahí él no pidió, el hermano le quería dar. Y eso está. Entonces, es distinto. Entonces, cuando una persona dice, yo estudio Torah, tienen que mantenerme o demás, está prohibido. Con todo y eso, yo la verdad siempre decidí ir en ese asunto, en la guía del Rambam. Nunca recibí ningún centavo por estudiar. Cuando estudié años en Yeshiva, nunca recibí un centavo. Estaba anotado en el Ministerio de Religiones como se dice, como abrej, ¿cómo se puede decir la abrej? Seminarista casado. La Yeshiva recibía el dinero que el ministerio le pagaba, yo no recibí ningún centavo, no quería. Siempre trabajaba 2-3 horas por día, después todo el resto del día estudiaba. Pero ¿cómo uno hace para trabajar 3 horas por día y mantenerse más o menos? Tratando de vender mucho a poco precio. No ocuparse demasiado. Sí. Esto me salía 10, lo vendía en vez de 15 a 11. Todos lo vendían a 13, 14, 11. Lo vendía mucho, en poco tiempo me iba y después iba estudiando todo el día. Ese era el sistema. Sí, no ocupa mucho tiempo. Pero ¿cuál es el problema cuando el margen de ganancia es muy poco? De que si hay alguno que no te puede pagar, el daño es un daño de 6 meses de trabajo, ¿ok? Porque el margen es muy poco. También. Entonces el asunto es que, y todos los demás trabajos que hacía, era así. Entonces una vez empezaron a volver muchos cheques, que gente que no podía pagar y demás. Y mi esposo una vez me dijo, mira, todo el asunto del Rambam, muy lindo, muy bien, pero estamos enterrados en deudas con gente que tú llevaste mercadería y no la puedes pagar porque no te pagan a ti. Entonces, no, tú tienes que anotarte en un collel y trabajar, y estudiar, entrar en el collel y seguir estudiando Torah, pero no trabajes más, ya está. Porque es preferible no trabajar antes que trabajar y hacer daño. Yo no tenía ganas de seguir trabajando y estudiando, que otro. Entonces, es justo ese día nos teníamos que viajar a la casa de mi suegra en Tiberias. Entonces la puse en la casa de la madre y me dice, bueno, me voy al mar. Me fui a la tumba de Rambam. Escribí, leí, abrí su libro. Está escrito ahí de que una persona no puede recibir dinero por estudiar Torah y esto y lo otro y tiene que mandar. Leí, puse el libro en la tumba. Leí el libro. Cerré el libro y le dije, disculpe señor, por usted me estoy embarrando. Discúlpeme, no, usted me complicó la vida con esta alajá. Me complicó totalmente la vida. Y el mamá recé que me dé una ayuda para poder seguir estudiando, pero no considerarme como el seminarista común, no recibir dinero por estudio. Shabbat, ¿no? Domingo de mañana tenía que teóricamente ir a anotarme en la yeshiva para recibir dinero, que sé si, o otra yeshiva, no importa. Domingo de la mañana, estoy por la calle, de repente veo a un rabino, el rabino que hoy en día es el rabino jefe de Jerusalén, el Rabbi Ari Stern, que también es ¿cómo se dice? El presidente del Majón que yo dirijo. Entonces lo veo en la calle y digo, se me ocurre una idea. Disculpa, rabino, ¿usted no necesita investigadores alágicos? Porque el instituto se ocupa de investigaciones alágicas. ¿Usted necesita alguien que, para agrandar el staff, ¿cómo se llama? La cantidad de gente que trabaja, por ahí necesita alguno que lo ayude en investigaciones alágicas? Digo, puede ser. Quedamos en una cita, me explicó todo, hice, estaba contento, me tomó. Ahora, ¿está eso que gané? Estoy trabajando, pero me están pagando no por el estudio, no por el trabajo que hago en estudio alágico. Y era mediodía, el otro mediodía podía seguir estudiando para rabinato común. ¿No? Sí, y seguí con el rey del Rambam. El Rambam me mandó la ayuda, le pegó un grito el viernes, le pedí que me ayude, me ayudó el domingo.
Increíble la La rapidez. rapidez del Rambam, ¿eh? Qué servicio tan bueno. Seguro, ¿eh? No más. Es un milagro del Rambam que me mandó. Y Baruch Hashem, por eso no pude seguir estudiando y sin traspasar la halajá que él dice. ¿Ok? Sin deber. No, de por plata. Todo. Que la dignidad del Rambam nos ilumine a todos y podemos seguir entendiendo sus caminos y podemos llegar a la última halajá que escribió el Rambam en su monumental libro. Última halajot, estaba trata del Mashiach y que es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Ejod Menachem. Después de hablar de los mitzvot Bnei Noach y demás. No quisieron nuestros sabios y nuestros profetas llegar a la época del Mashiach, lo que dishishletu al kol olam, no para gobernar a todo el mundo, no es el interés. Velo que dishiyardu ba'akum, y no para dominar a todos los pueblos idólatras. Velo que dishinasu otam amim, y no para que los demás pueblos los aplauden. Velo que de lejol blishtot blismoch, y no para comer, beber y estar contentos. Sino para qué? Era que de pnuim batorah o bechokhmatah, ¿no? Sino para estar un poco más libres de estudiar, para estudiar Torah y su sabiduría. Velo yelahem noges un batel, y no van a tener nadie que los presione, nadie que los anule del estudio de la Torah. ¿Para qué? Para que puedan llegar al Olam Haba, próximo mundo. Como escribió en el Hot Shuba, Botosman, en ese tiempo, no va a haber hambre ni va a haber guerra, y no va a haber envidia ni desafío. O sea, porque el bien material va a estar muy, muy, muy esparcido. Y todas las cosas, los alimentos más buenos van a estar como el polvo en la tierra. Y no va a tener todo, el mundo no se va a ocupar sino saber a Dios únicamente. Todos los pueblos van a hacer eso, se van a ocupar de saber a Dios. Por eso, en ese tiempo, el pueblo de Israel va a ser muy sabio, va a haber muy sabios y van a saber muchas cosas que están ocultas. Y van a llegar a conocer a Dios que como una persona material puede llegar a captar a Dios. Es limitado, pero con todo eso van a llegar a la cúspide. Van a ser todos Moshe Rabbeinu, más o menos. Más o menos, un poco menos, ¿no? Shenemar, como está escrito, como está escrito en el libro de Ishayahu, los últimos versículos, que se va a llenar el mundo sabiduría divina como el mar que tapa la tierra, que tapa los océanos. Amén. Amén.